Estoy desde Chile en este momento. Rodrigo es sacerdote diocesano de la Archidiócesis de Santiago de Chile, doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Ha sido rector de la Escuela Diocesana Permanente y rector del Seminario Pontificio Mayor, ambos de la Archidiócesis de Santiago de Chile. Es profesor titular de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente es director de la revista Teología y Vida y director del Departamento de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso en la Archidiócesis de Santiago de Chile. Se ha especializado en teología sistemática en las áreas de eclesiología, antropología teológica, cristología y Trinidad. También ha trabajado sobre el Concilio Vaticano II, la historia del ecumenismo en Chile y la eclesiología latinoamericana. Además, se ha dedicado al estudio de la teología de Hans-Urs von Balthasar, sobre lo que recientemente ha publicado 2 volúmenes. O sea que esta tarde no tenemos a un experto, sino un gran experto en muchas materias, porque es muy amplio todo lo que usted ha estudiado, ¿eh? Le agradecemos mucho que desde Chile nos haya atendido y nos cuente el ecumenismo del Papa Francisco, que verdaderamente ha hecho un cambio en el ecumenismo actual. Muchísimas gracias y le escuchamos con mucha atención. Gracias. Muchas gracias. Yo con gusto estoy con ustedes en esta tarde y aunque desde Chile me siento muy unido a ustedes en Madrid o donde se encuentren ahí en toda la región. Y voy a hablar efectivamente del el ecumenismo del Papa Francisco, que en estos 10 años de ministerio ha desarrollado. Entonces, quiero detenerme en propiamente en los aportes que él ha hecho y después voy a hacer una conferencia de 1 hora, como me han pedido, y luego tendremos tiempo de preguntas, según entiendo que es el programa, ¿no es verdad? Muy bien. Entonces, voy a exponer 4 grandes temas. Después de una introducción, quiero mostrar en primer lugar por qué, digamos, la formación que tuvo el Papa Francisco y por qué es importante para comprender su ecumenismo. En segundo lugar, algunas cosas que hizo él cuando era obispo, antes de ser papa, que de alguna manera orientan lo que viene después. Luego me detendré más en lo que él ha llamado el ecumenismo del camino, que es como la forma en que yo definiría el modo de hacer ecumenismo del Papa Francisco, es ecumenismo del camino, le llama él. Y finalmente voy a ver algunos hitos importantes, algunos hechos puntuales del tiempo de Papa que han marcado el ecumenismo. Entonces, antes comenzaré con una introducción diciendo que en realidad el Papa Francisco es un papa que, como todos los demás, después del Concilio Vaticano II, de Juan XXIII en adelante, se ha interesado por el ecumenismo. Ahora, cada papa tiene sus propias características y él las suyas propias. O sea, es distinto al Papa Benedicto y distinto a Juan Pablo II, porque vienen de distintos iglesias. Entonces, el hecho de que vengan de distintos lugares con distinta formación cristiana los hace distintos en las acentuaciones, pero todos coinciden completamente en la importancia que tiene el ecumenismo y el Papa Francisco una vez más, pero tiene algunas características propias que tienen que ver con su ser jesuita, en primer lugar, con su ser latinoamericano, que también es una forma propia, y particularmente con su manera de ser argentino, que marca un modo que lo que él ha vivido en su vida es lo que transmite después, luego como papa. Entonces, diciendo eso, quiero mostrar que el Papa Francisco tiene algunas acentuaciones que son interesantes, si bien se enmarca completamente en la línea que han tenido los últimos pontífices en una perfecta continuidad con ellos. Quiero partir entonces, en primer lugar, lo primero que quiero mostrar es la formación ecuménica del Papa Francisco, o sea, cuál fue como su formación teológica en general, no propiamente en el ecumenismo, en general, que ha determinado un modo particular de ejercer el ecumenismo. Fíjense que él
normalmente la teología contemporánea habla de que él se formó en algo que se llama una teología del pueblo. Y esta teología del pueblo, que es propiamente de Argentina y de los países alrededor de Argentina, tenía como una preocupación especial de la iglesia comprendida como pueblo de Dios. Esto proviene porque, en primer lugar, en el Concilio Vaticano II, la iglesia latinoamericana siguió el Concilio Vaticano II con mucho interés. Los obispos latinoamericanos participaron en el concilio, pero la importancia que tuvo es que para la iglesia latinoamericana el Concilio Vaticano II fue un acontecimiento muy importante en donde vieron presente de manera muy fuerte el Espíritu Santo actuando y significó para la iglesia latinoamericana como un momento de renovación importante. Entonces es importante mencionar eso, y entonces, habiendo sido el Concilio Vaticano II un acontecimiento que para los obispos latinoamericanos fue muy importante, las cosas que allí se dijeron también marcaron muy fuertemente la iglesia latinoamericana. Y como una de las cosas novedosas del Concilio Vaticano II fue precisamente que la iglesia católica se abriera al ecumenismo, entonces el ecumenismo también marcó muy fuertemente las iglesias latinoamericanas, con una diferencia respecto a Europa, que en realidad es parecido a lo que es en España, que la gran mayoría de los latinoamericanos eran católicos, entonces el ecumenismo era con grupos más bien pequeños, pero fue importante también para las iglesias latinoamericanas eso. Y luego, un segundo momento importante en Latinoamérica fue que cuando terminó el concilio, los obispos dijeron, es necesario adaptar el concilio al continente latinoamericano. Y fue el único episcopado del mundo latinoamericano que hizo un congreso, una conferencia episcopal latinoamericana, desde México al sur, y que fue en Medellín para aplicar el concilio a Latinoamérica. No se hizo en Europa, no se hizo en África, no se hizo en Asia, de todo el continente. En Latinoamérica se hizo. Entonces hay como una conciencia muy relevante de que el concilio es importante y que había que aplicarlo en el propio país. Y entonces eso fue lo que se hizo en Medellín, que una manera de adaptar el concilio a la iglesia latinoamericana. ¿Y qué es lo que ocurrió en Medellín? En Medellín, que fue el año 1968, porque si el concilio duró desde el año 62 al 65, a los 3 años después se hizo la conferencia de Medellín, el año 68, y allí el episcopado latinoamericano pensó y decidió que había que adaptar las estructuras de la iglesia a la realidad latinoamericana y a la misión, y es decir, a la evangelización más profunda del pueblo latinoamericano. Entonces vean ustedes que finalmente en esas experiencias, esto era solo un punto introductorio, en esas experiencias lo que quiso finalmente la iglesia en Latinoamérica es como tener de nuevo una experiencia del Espíritu Santo en Latinoamérica, adaptándola para que pueda responder mejor a las necesidades apostólicas. O sea, lo que había era una conciencia misionera también. Y en ese contexto es donde se elabora una teología que terminó llamándose teología del pueblo. ¿Y qué significa esta teología, que es la que de alguna manera orienta al Papa Francisco? Él dice, esa teología dice en primer lugar que hay que tener muy presente que Dios habla eh, a través de los signos de los tiempos, o sea, que uno debe ser capaz de mirar en el mundo acciones del Espíritu que no son explícitas, pero están ahí presentes. Por ejemplo, cuando hay deseos de una renovación, hoy día cuando hay deseos de ecologismo, o cuando hay deseos de mejorar la situación de injusticia, o preocuparse de los inmigrantes, qué es lo que le está sucediendo. Entonces dice, son signos de los tiempos donde Dios habla y pide que nosotros discernamos. Entonces, la idea es que uno puede... Perdón, ya. Entonces, los signos de los tiempos son una ocasión para descubrir a Dios hablando en el mundo a través de las acciones. Y esos signos de los tiempos tienen que nos llaman de alguna manera a nosotros a ser activos, porque al descubrir esos signos sabemos dónde tenemos que responder.
Entonces, si ustedes se fijan bien, el Papa Francisco siempre es muy atento a los signos de los tiempos para responder, porque eso viene como en su formación de siempre. Uno se pone atento a algo que ocurre y actúa. Entonces, vamos a ver cómo eso lo vio después en el ecumenismo también. Eso es como un punto importante de su teología. El segundo punto que también se ha desarrollado es que la iglesia es un pueblo de Dios, pero que cada uno tiene que vivir como pueblo, o sea, en el fondo, comprenderse como parte de una comunidad, de un grupo que es el pueblo de Dios. El Concilio Vaticano II habla de la iglesia como pueblo de Dios. El Papa dice, no basta que seamos pueblo de Dios, sino que tenemos que ir haciéndonos un pueblo de Dios. Y uno se hace pueblo de Dios siendo sensible a lo que ocurre con los que están al lado mío. O sea, no solamente me fijo en los signos de los tiempos generales, sino que tengo que fijarme en lo que ocurre con los que están alrededor mío. Y eso me hace ser consciente que somos parte de un pueblo, no soy una persona aislada, sino que soy parte de un pueblo y juntos como pueblo avanzamos en la evangelización y vamos creciendo en la fe y nos vamos conformando como iglesia. Entonces, eso también fue importante tener presente en la teología del pueblo del Papa Francisco. Y lo tercero que indica el Papa Francisco es que en esa misma teología del pueblo, el pueblo de Dios culturalmente es cristiano, o sea, tiene la fe incluida en la vida y por lo tanto la expresa en todos los aspectos de la vida. Y por lo tanto, cada uno de nosotros vive como cristiano y la cultura de alguna manera con las formas más populares de la vida, va evangelizando. So, uno evangeliza con los gestos, con las palabras, con las pequeñas cosas que uno hace. Entonces también uno tiene que estar muy presente de que en todo momento uno evangeliza con sus gestos y con sus formas. Fíjese usted que el cristianismo latinoamericano, en muchas cosas, la fe la expresa en llevar una vela y dejarla, o en tener un santo, o sea, son gestos, son símbolos, o a veces es en una forma de actuar o de hablar, expreso mi fe. Entonces, los gestos son muy importantes. Bueno, quiero decir eso, estas tres cosas como para mostrar en síntesis que el Papa Francisco viene de una forma de ser cristiano, una forma de ser obispo, una forma de vivir la fe que tiene unas características muy particulares en que se está muy atento a los signos que ocurren. Uno tiene que estar muy atento a lo que ocurre con los demás para ser muy sensible en conjunto actuar, y uno también actúa con gestos. Y eso es lo que aplicará después también en su ecumenismo. Bueno, entonces, he querido mostrar esto como que de alguna manera nos ayuda a comprender mejor un poco como el trasfondo teológico, espiritual, cristiano, episcopal del Papa Francisco. Ahora entonces vamos a pasar directamente a sus características de ecumenismo o ecuménicas. Y entonces quiero decir en primer lugar, sería el segundo tema, ¿qué es lo que hizo como obispo en Buenos Aires? Fíjense ustedes que el Papa ha hecho muchas actividades ecuménicas como papa, pero también las hizo como obispo de Buenos Aires. Y quiero mencionar dos cosas. Una es que él como obispo se reunía periódicamente con los pastores de las iglesias protestantes de Buenos Aires, cosa que no es tan común. Una vez se reúne en una ocasión, a veces se reúne en otra. Él sistemáticamente se reunía con ellos, conversaba, tenían acciones, conversaban incluso tuvieron diálogos, alguna vez retiros en conjunto, o sea, realmente tenía un contacto permanente. Él se sentía como con un cierto deber de estar en contacto con los pastores de las otras iglesias. Y la otra cosa que también hizo mucho él, que participó en encuentros ecuménicos con evangélicos, sobre todo pentecostales, a partir de la renovación carismática. O sea, él participó de alguna manera en encuentros grandes que llamaban encuentros del Espíritu, donde se juntaban pentecostales y católicos de la familia carismática, diríamos, de la espiritualidad carismática, y hacían grandes encuentros de oración conjunto. Y esas dos cosas de alguna manera marcan algo de él, porque en el fondo lo que están mostrando es que para él era sensible lo que pasaba con el mundo protestante.
sensible con lo que pasaba con los pastores, y por eso se reunía como entre los pastores, los obispos y pastores, y sensible con el pueblo, las expresiones del pueblo, que la mayoría en Latinoamérica, la gran mayoría de los protestantes son evangélicos pentecostales, que es la gran mayoría. Entonces, y él se juntaba con ellos y tenía grandes encuentros por ejemplo, en el gran estadio Luna Park y en otro, unos encuentros de oración. Eran siempre encuentros de oración y de alabanza. Y él participa. Entonces ven ustedes que siendo obispo, él ya tenía una cierta característica que no todos los obispos lo hacen, pero él sí lo hacía porque tenía una sensibilidad especial por el ecumenismo, ciertamente. Y de ahí entonces es que lo eligieron papa. Y entonces comenzó con su vida como pontífice. Y entonces como pontífice ha ido desarrollando algo, y este es el tercer punto, algo que nosotros hemos, digamos que él mismo lo ha dicho, no con este título, pero él lo habla muchas veces del ecumenismo del camino, y por eso yo lo he definido como un ecumenismo del camino. ¿Qué quiere decir el ecumenismo del camino? Fíjense ustedes que voy a leer una frase, voy a decir ahora algunas cosas leyendo algunas frases del mismo Papa Francisco. Él, fíjense ustedes que él, cuando recién asumió como papa, eh, al Departamento de Ecumenismo de la Santa Sede, le dijo: deseo reiterar que la unidad de los cristianos es una de mis principales preocupaciones y ruego para que ella sea siempre más compartida por cada uno de los bautizados. O sea, él al inicio dijo que una de sus principales preocupaciones era el ecumenismo. También lo había dicho Benedicto XVI. Benedicto XVI, en el propio discurso de inauguración de su pontificado, cuando asumió como pontífice, o sea, cuando se inauguró su pontificado a los 3 días que lo habían elegido, ustedes se recordarán, algunos se recordarán de ese discurso. Ese discurso él dijo: una de mis preocupaciones va a ser el ecumenismo y el diálogo interreligioso. El Papa Francisco también lo dijo aquí. Y entonces, muy pronto, en un par de discursos más, explicó lo que él entendía por ecumenismo. Y fíjense ustedes lo que dijo. Voy a leer dos trocitos de lo que él dice. Dice: esto para él es el ecumenismo. Dice: tantas veces pensamos que el trabajo ecuménico es solamente aquel de los teólogos. Esto es muy importante, pero mientras tanto el ecumenismo se hace caminando y caminando con Jesús. No con mi Jesús contra tu Jesús, sino con nuestro Jesús. El camino es simple, se realiza con la oración y con la ayuda a los demás. Este es el ecumenismo, esta es la unidad, unidad caminando con Jesús. Vean qué bonita frase, ¿no? Para él el ecumenismo se hace caminando, caminando con Jesús y caminando todos juntos, donde se reza y nos ayudamos. Fíjese usted que es muy simple. Caminamos con Jesús, rezando juntos y ayudándonos mutuamente. Eso es, podríamos decir, si yo me detuviera ahora y dije: ya, ustedes ya saben cuál es el ecumenismo Francisco. Esto es. Y todo lo que voy a decir ahora, de alguna manera, es una explicitación, una profundización de esto mismo. Dice en otro momento, un poquito más adelante, otra frase semejante. Dice: gracias por lo que hacéis trabajando. Esto se lo dice a unos líderes evangélicos. Le dice a unos protestantes que lo visitaron en Roma. Dice: gracias por lo que hacéis trabajando por la unidad de los cristianos. Todos juntos, como el Señor quiere. Caminemos juntos. Ayudemos juntos a los pobres. La caridad juntos. La educación juntos. Todos juntos. Y que por su parte los teólogos trabajen y nos ayuden, pero nosotros siempre en camino, nunca quietos, juntos. Y eso es lo que yo espero, siempre juntos. Vean ustedes que este es como el espíritu del ecumenismo del camino. Trabajemos juntos, ya nos pondremos de acuerdo en las ideas, ya tendremos que conversar, pero desde ya, juntémonos, desde ya recemos juntos, desde ya ayudémonos juntos. Eso es como el punto principal del Papa del ecumenismo en camino. Caminemos ya en lo que estamos juntos, cada uno, para poder avanzar en el camino. Entonces, esta es la definición de ecumenismo del camino del Papa. Ahora, esta idea, que es muy importante tener presente, para el Papa no es una obra que en primer lugar nace de uno, sino que en primer lugar es una obra de Dios y por lo tanto es una obra del Espíritu Santo.
Y entonces el Papa dice que el ecumenismo del camino, en primer lugar, es un don del Espíritu y hay que pedirlo. Y dice lo siguiente, dice, el verdadero ecumenismo se basa en la conversión común a Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. Si nos acercamos juntos a Él, nos acercamos también los unos a los otros. De allí que tenemos que invocar más intensamente al Espíritu Santo para que suscite en nosotros esta conversión que hace posible la reconciliación. O sea, el Papa considera que es muy importante tener presente como tres cosas que son importantes, que es una conversión personal, el ecumenismo parte por una conversión. En segundo lugar, pedir el don del Espíritu Santo, que es muy importante tener presente cada uno de nosotros, y rezar juntos. Entonces, vean ustedes que siempre el ecumenismo ha tenido muchas acciones, porque el ecumenismo, ustedes lo saben mejor que yo, el ecumenismo es como una serie de acciones en conjunto que nos ayudan a caminar hacia la unidad. El ecumenismo es un camino hacia la unidad. Entonces, en ese camino hacia la unidad, nosotros rezamos unos por otros, nos perdonamos, hacemos acciones sociales en común, reflexionamos teológicamente en común, eh, sanamos la memoria del pasado y buscamos también actividades de ayuda al mundo en común. Y a través de esas acciones uno irá avanzando en el camino de unidad. Pues bien, el Papa está totalmente incluido en esa línea, sigue exactamente esas indicaciones del concilio, pero subraya algunas de ellas más que otras. Y las que subraya es, la primera, estemos juntos, juntémonos. Cualquier actividad, pero juntos. Y juntos rezamos y nos ayudamos. Esos son los que el Papa subraya. Ahora, dicho eso, el Papa también continúa con otras cosas y dice, pero también no basta con que nos juntemos y conversemos, sino que también tenemos que convertirnos y pedirnos perdón. Porque la historia del ecumenismo comienza ahora con el concilio, pero previo al ecumenismo han habido muchos siglos de discusión, de guerra, de ofensa mutua. Entonces el Papa dice lo siguiente, que también lo subraya, dice, al reflexionar sobre la historia de nuestras relaciones, esto lo dice en el templo valdense, que es una de las tantas iglesias, ¿no? Al reflexionar sobre la historia de nuestras relaciones, no podemos dejar de entristecernos por las disputas y la violencia cometida en nombre de la propia fe. Y pido al Señor que nos conceda la gracia de reconocernos todos pecadores y saber perdonarnos unos a otros. Por parte de la Iglesia Católica les pido perdón. Les pido perdón por las actitudes y los comportamientos no cristianos, incluso inhumanos, que en la historia hemos tenido contra ustedes. En nombre del Señor Jesucristo, perdonarnos. Fíjense ustedes que el Papa es tremendamente humilde en este punto y pide perdón, pero dice, en realidad el ecumenismo implica el perdón, porque en toda relación humana siempre hay diferencias y problemas, y por lo tanto siempre es necesario que nos perdonemos mutuamente. El perdón es parte de la vida humana. Pero cuánto más hay que perdonarnos cuando hemos tenido unas peleas y cuando hemos estado divididos. O sea, si hemos estado divididos 5 siglos, entonces ahí hay muchos más motivos para ver, digamos, han habido muchas más ocasiones de disputas, de desconfianza, de ofensas mutuas. Entonces él dice, el ecumenismo necesita realmente que nos perdonemos, no solo en las acciones de ahora que pueden ocurrir, sino que nos perdonemos por las acciones del pasado. Y dice, y eso es mutuo, porque la división no es que unos se fueron y los otros eran los buenos, sino que la división es que nos separamos y nos peleamos. Y la responsabilidad, solo Dios sabe quién es más culpable, eso se lo dejamos a Dios. Lo importante es que nosotros tenemos que decir, todos somos responsables de alguna manera de los daños hechos, somos responsables de la división y por lo tanto tenemos que pedir perdón de lo que nosotros hayamos sido responsables. Y por eso el Papa entonces insiste mucho en el perdón que es pedir perdón y perdonar. Fíjense ustedes que esto es un tema importante porque nosotros tenemos con el mundo luterano hoy día bastante buenas relaciones en general. Con el mundo evangélico pentecostal,
mucho más malas relaciones porque una gran cantidad del mundo pentecostal no se acerca al ecumenismo. Y con el mundo ortodoxo, en general, hay un cierto ecumenismo que se da, pero una gran parte de la iglesia ortodoxa tampoco está muy deseosa de actos más cercanos con la iglesia católica. Y uno dice, ¡buah, qué pena, qué extraño, qué lástima! Sí, es verdad, pero si ustedes se fijan mejor, eso responde a la historia. Con el mundo luterano, que hemos estado más cercano, y con el mundo anglicano, ya hoy día han habido acciones de perdón y hay un mejor ecumenismo. Con el mundo pentecostal, que hemos tenido, lo hemos despreciado mucho y lo hemos marginado, cuesta mucho más porque hay más historia y hay más heridas. Y con el mundo ortodoxo, que hubo 1000 años de separación y que el mundo cristiano incluso invadió los territorios griegos, por ejemplo, o de Turquía, que eran en ese tiempo cristianos, hay mayores heridas y por lo tanto cuesta más el ecumenismo. Vean ustedes que la historia y las heridas de la historia marcan y hacen más dificultosa la unidad. Por eso el Papa insiste tanto en el pedir perdón. Entonces, ahí tenemos algunas de las cosas importantes que el Papa Francisco insiste, ¿no? Que hay que pedir el don del Espíritu, hay que rezar juntos, caminar juntos, ayudarnos mutuamente en la caridad juntos y pedir perdón y convertirnos, que son eh, como la actitud fundamental. Dicho eso, que es lo que define la acentuación del ecumenismo del camino de Francisco, también el Papa Francisco insiste en un par de cosas más que son interesantes. La primera, hay un texto aquí que dice, vamos a detenernos en tres cosas, y que son como otras tres de las que he dicho, y que también indican una cierta intención del Papa. Esto lo dijo el año 2016 al arzobispo de Canterbury, anglicano. Dice, pensando en lo que viene por delante, o sea, cómo hacerlo por delante, porque de alguna manera lo otro es como algo que tenemos que hacer siempre, pero mirando para el futuro ahora, pensando en lo que viene por delante, en nuestro camino común, dice, ¿qué es lo que me viene a la cabeza? Dice, me viene a la cabeza tres palabras. Dice, para el futuro, este es el futuro del ecumenismo, dice. Dice, oración, testimonio, misión. Entonces, oración, testimonio, misión. Entonces, de alguna manera él dice que para caminar adelante en el ecumenismo, luego de habernos perdonado, de habernos convertido, de estar juntos, de querer estar juntos, ahora tenemos que fijarnos en la oración, en el testimonio y en la misión. Con respecto a la oración, dice lo siguiente, porque puede dedicar a esos tres. Con respecto a la oración, dice, para lograr la unidad necesaria, no basta la buena voluntad de alguien en la iglesia. Es indispensable la oración de todos. Es hermoso estar aquí reunidos para rezar unos por otros y unos con otros. Y sobre todo, el don de la oración que ha venido a pedirnos esta tarde. Fíjense ustedes que él insiste mucho en que el ecumenismo y la unidad no basta la buena voluntad, por muy importante que sea, sino que es importante rezar. Pero fíjense que insiste, rezar con otros y por otros. O sea, tenemos que hacer las dos cosas. Uno es rezar por la unidad y pedir por la unidad y rezar por la conversión de todos nosotros, el acercamiento a Dios, por el bien de los demás, o sea, rezar por los demás. Pero el Papa insiste, no basta con rezar por los demás, ni basta con desear y caminar en la unidad, sino que también hay que rezar con los demás. Lo cual es un desafío mayor, porque yo puedo estar todos los días rezando por la unidad, pero dice, no basta eso. Usted también tiene que rezar con los que están divididos. O sea, hay que hacer encuentros de oración. Y el Papa siempre los hace. Y tiene muy a menudo encuentros de oración, de los cuales ya mencionaré algunos más adelante, pero él siempre le interesa la oración en común con el otro, no solamente la oración por el otro. Entonces, eso es un pequeño detalle porque la oración siempre ha sido uno de los fundamentos del ecumenismo, pero aquí el Papa insiste que sí, pero la oración con el otro para que juntos recemos el Padre Nuestro, juntos recemos la palabra de Dios. Junto con el, el, la oración, el Papa dice, la segunda palabra es testimonio. El testimonio
tiene dos aspectos para el Papa. Por una parte, dice que el testimonio es que yo tengo que mostrar mi vida como cristiano y vivir cristianamente y actuar cristianamente. Y con eso doy un testimonio. El testimonio que es mis obras. Y con eso muestro al mundo qué es lo que es ser cristiano. Y digo, si yo vivo bien el cristianismo y doy un buen testimonio cristiano, eso ayuda a la unidad. Y ustedes se preguntarán, ¿y en qué sentido ayuda a la unidad? Bueno, lo ayuda por lo siguiente, porque cuando ha habido, fíjense ustedes que este es un camino como más largo, ¿no? Cuando ha habido división, es porque unos dicen que los otros no viven bien el cristianismo y los otros dicen, no, estos no viven bien el cristianismo. O sea, las divisiones son normalmente porque dicen, yo vivo el cristianismo bien y usted no lo está viviendo bien. Eso no es el verdadero cristianismo. Este es el verdadero cristianismo. Entonces, ¿cómo nos vamos a unir? Cuando estos de acá vean que los de acá viven el verdadero cristianismo y los de acá digan, ah, este también vive el verdadero. Entonces, si todos damos un testimonio de auténtico cristianismo y lo vivimos lo mejor, nos convertimos al máximo y tratamos de ser totalmente un cristiano, digamos, lo mejor posible, entonces no van a haber motivos de unidad y va a motivar la unidad. Precisamente no va a haber motivo de separación y va a motivar la unidad porque no va a haber ninguna razón para no estar junto con el otro cuando lo veo que vive el cristianismo tan bien como yo quisiera vivirlo o como me parece que debe vivirlo. Entonces, la conversión y la fidelidad al Evangelio es un grandísimo camino de unidad, indirecto si ustedes quieren, porque no es decirle, mire, unámonos, sino que simplemente viva bien el cristianismo y el otro va a decir, en realidad ese cristianismo es el mismo mío, igual que el mío. Entonces no tenemos por qué estar separados. Entonces, el testimonio es muy importante por ese lado. Pero además el Papa insiste en una segunda cosa. Dice, mira, en realidad también hay otra cosa, en otra cosa podemos dar testimonio, dice. Y leo aquí un pequeño texto que él dice, y él le propone, de repente le propone a los cristianos, nos dice, mire, antes de comenzar un proyecto para hacer el bien, cualquier proyecto que uno haga, sería hermoso preguntarnos si podemos hacerlo con nuestros hermanos y hermanas que comparten la fe en Jesús. O sea, él dice, cada vez que yo haga una obra de acción social, cada vez que yo quiera hacer algo que le ayude al país, por ejemplo, o que defienda los derechos humanos, o que sea para bien de la caridad, si lo voy a hacer, me debo preguntar, ¿y por qué no lo hacemos también con los evangélicos? ¿Por qué no lo hacemos también con los pentecostales? ¿Por qué no invitamos también a los luteranos? Y tratemos de esa misma acción social hacerla con ellos. Entonces, como estamos totalmente unidos que ese es un bien y que lo vamos a hacer, eso camina a la unidad porque ya empezamos a trabajar juntos en acciones comunes que no nos dividen, sino que nos unen. O sea, que ojalá dice la caridad, que es lo más central, y el amor, que es lo más central del Evangelio, que es lo más central de Jesús, por lo tanto, es lo que en primer lugar deberíamos unirnos. Y en eso no deberíamos estar separados. Y de hecho no lo estamos. Como no estamos separados en la fe en Jesús, porque en Jesús sí creemos todos, aunque en algunas cosas nos dividimos, pero sobre todo eclesiales, pero en Jesús creemos todos igual. Entonces, y si Jesús es el amor y su mandamiento central es el amor, entonces cuando vamos a hacer una acción que es netamente por amor a Jesús en lo más pobre, tratemos de hacerla ecuménicamente, porque eso va a ayudar a caminos de unidad. Es bien importante esto el Papa y de hecho lo ha hecho en varios gestos y creo que es una invitación importante y en Latinoamérica eso se dio mucho en tiempos de las dictaduras que en algunos casos fueron muy violentas en contra de los derechos humanos. Siempre la Iglesia Católica con las otras iglesias se unieron para defender los derechos humanos o para defender a los que estaban siendo perseguidos o para ayudar a las personas a poder exiliarse a un lugar más tranquilo. Pero fue ecuménico. Y esa es la historia que el Papa Francisco también conoce y por lo tanto lo quiere replicar en el mundo, que las acciones sociales ojalá las hagamos como cristianos, no como iglesia católica o como iglesia luterana, sino que como cristianos, como fe cristiana, porque eso dice, además, da un testimonio inmenso de lo que es el cristianismo, que lo central es el amor y que el cristianismo es uno, no dos o tres. Hago un paréntesis aquí. En esto el Papa Francisco se acerca mucho a el motivo originario de por qué surgió el ecumenismo. Fíjense ustedes que el ecumenismo en la Iglesia Católica comenzó después del Concilio Vaticano II, 1965, en realidad 1964. Pero
el ecumenismo en el ambiente protestante había comenzado antes, porque también las iglesias protestantes habían tratado de hacer ecumenismo para unirse. Eso había comenzado prácticamente en 1900, 1910. Y la razón por la cual los protestantes comenzaron el ecumenismo fueron dos. Una, porque ellos iban a misión. Por ejemplo, a finales del siglo XIX estaban las colonias en Asia sobre todo y en África, y entonces iban misioneros de distintos países. Iban ingleses, que eran anglicanos, iban alemanes, que eran luteranos, iban católicos también, iban bautistas, iban metodistas, y llegaban a países nuevos donde nadie conocía hablar de Cristo, ellos empezaban a predicar de Cristo, cada uno predicaba, entonces uno hablaba de Cristo, el otro también, pero decían, no, no, pero esa no es la iglesia, ¿verdad? Somos nosotros, no ellos. Entonces dice, eso afectaba enormemente la misión, porque la gente decía, ¿cómo? No entiendo, los dos me hablan del mismo Cristo, pero están divididos. No, entonces no, no, eso no daba fruto la misión a causa de la división. Entonces, entonces por dar un mejor testimonio de fe es que se buscó la unidad. Y lo mismo hoy día. Nosotros por nuestra división no damos un buen testimonio de la fe. Por eso dice el Papa, si al menos en las acciones sociales o de caridad podemos estarlas juntos, entonces estamos dando testimonio de una única fe, de que somos un único cristianismo. Entonces ese es como el fondo que está detrás de esto. Y entre los testimonios, el Papa dice lo siguiente, hay también un ecumenismo de la sangre, dice, el testimonio del martirio. Dice, también en el martirio podemos dar testimonio. Y dice lo siguiente, lo explica de la siguiente manera, cuando visitó Turquía y cuando venía de regreso, le dieron una entrevista y él dijo lo siguiente, esto dijo el Papa, dice, cuando matan a los cristianos, porque todavía, si ustedes se dan cuenta, en el mundo matan cristianos todavía hoy, no solamente en el tiempo romano, los matan en el Oriente, en Irak han habido muerte de cristianos, en Egipto han habido muerte de cristianos, en África han habido muerte de cristianos, o sea, está habiendo muerte de cristianos, también en Latinoamérica han habido muerte de cristianos, o sea, está habiendo muerte de cristianos por su fe, muchas veces. Entonces el Papa está muy atento a eso. Entonces él dice, cuando matan a los cristianos, tenemos tantos mártires, que son siempre un mártir es un santo, y para nosotros siempre un gozo de tener un mártir. Es como misteriosamente un dolor que maten a alguien, pero un testimonio precioso que se transforma en un santo para nosotros. Entonces dice, tenemos tantos mártires. Y cuenta aquí, por ejemplo, los mártires de Uganda, que los canonizaron hace 50 años, unos mártires que fueron matados en Uganda. Dice, y aquí entonces el Papa dice, la mitad eran anglicanos y la otra mitad católicos. Pero a aquellos a los que los mataron no les preguntaban, ¿tú eres católico? ¿Tú eres anglicano? No, simplemente le decían, tú eres cristiano, y los mataban. Y la sangre de los cristianos anglicanos y la sangre de los cristianos católicos se mezcló en la misma matanza. Este, dice, es el ecumenismo de la sangre. Nuestros mártires nos están gritando, somos uno, ya tenemos la unidad en el espíritu y también en la sangre. Este es el ecumenismo de la sangre que nos ayuda mucho, nos dice mucho, y creo que debemos ir con valentía por este camino. O sea, en el fondo dice, cuando uno da testimonio de Cristo, nadie le pregunta, ¿eres católico, anglicano, protestante? No, ¿eres cristiano? Te mato. Y lo matan y muere. Entonces dice, el testimonio, el ecumenismo de la sangre debe ser siempre un testimonio que nos ayude a la unidad, porque los mártires nos están diciendo, somos uno en la sangre de Cristo. Entonces el Papa recorre muchas veces esta idea del ecumenismo de la sangre. Y fíjense ustedes que contaba el caso de un obispo alemán que estaban haciendo una canonización, y era el párroco que tenía que llevar adelante la canonización de unos católicos que habían matado en el tiempo del nazismo, o sea, un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, por ser católicos. Y entonces él dice, bien, pero yo no voy a llevar adelante solamente la causa de estos sacerdotes y de estos cristianos católicos, porque junto a ellos mataron a unos luteranos. Entonces vamos a hacer una causa común. La causa de canonización es para católicos y luteranos en común, porque el martirio es santificación plena. Y si católico, luterano o el cristianismo que sea, si dieron la fe si dieron la sangre y la vida por la fe,
entonces son mártires y son santos, y por eso se canonizan juntos. Y el Papa lo retoma esto como un ejemplo de ecumenismo de la sangre, que si en la muerte nos une, ¿por qué no podemos estar unidos también en la vida? O sea, tenemos que caminar por por el camino del ecumenismo de la sangre. Y finalmente dice la misión, o sea, estas tres palabras, oración, testimonio, misión. Tercero dice la misión. Dice lo siguiente el Papa y lo explica. Dice, muchos han venido de distintas partes del mundo y el Espíritu Santo nos ha reunido para establecer lazos de amistad fraterna que nos alienten en el camino hacia la unidad. La unidad para la misión. No para estar quietos, no, para la misión, para proclamar que Jesús es el Señor, para anunciar juntos el amor del Padre por todos sus hijos, para anunciar la buena nueva a todos los pueblos. Vean ustedes que el Papa en el fondo lo que está diciendo con todas estas cosas es retomar eso que dije yo del ecumenismo del inicio, que al final la unidad, porque hoy día, yo no sé si ustedes lo habrán escuchado, pero se escucha a veces, que la gente dice, bueno, ¿y para qué tenemos que unirnos? Estamos bien como estamos, cada uno lo suyo. Los católicos bien católicos, el luterano bien luterano, anglicano bien anglicano, ortodoxo ortodoxo. Entonces dice, ¿qué necesidad hay de unirnos? Y el Papa dice, hay una necesidad. No es que simplemente estemos juntos, que bueno, somos todos juntos. Sí, eso es importante, pero dice, pero hay algo que es más importante y es la misión. Dice que la división afecta a la misión. Y como ustedes saben muy bien, el Papa Francisco en la primera encíclica, él habla de la iglesia en salida y la conversión misionera de la iglesia. Estas dos cosas, la iglesia en salida hacia los demás y la conversión a la misión, para el Papa son el motivo final más importante del ecumenismo, porque gracias a, digamos, si estamos unidos, podremos tener una efectividad mejor, o sea, tendremos una mucho mejor salida hacia los demás, llegaremos de mejor manera a los demás, porque seremos una iglesia unida, un cristianismo unido. Entonces, en ese sentido, él habla mucho de la misión como el objetivo del ecumenismo. El ecumenismo tiene un objetivo misionero, no solamente interno a nuestro, sino que es misionero. Bien, con eso he terminado el tercer punto, que es describir un poco el ecumenismo del camino. Vean ustedes que él lo define como un caminar junto, muy activo de hacer cosas, sobre todo que tienen que ver con acciones en común, pensando en la misión, pensando en el testimonio y en la oración en común. Para como sintetizar estas ideas, me quiero referir finalmente, como cuarto punto y final, a 7 momentos, 7 acciones que ha hecho el Papa Francisco para significar estos elementos ecuménicos que estoy diciendo. Entonces, el primero, él ha hecho 7 grandes acciones, muchas, pero yo elegí 7 que pueden ser como significativas. La primera es que cuando en el año 2017 se cumplieron 500 años de la ruptura, del inicio de la ruptura de la unidad con Lutero, porque ese fue el año 2017, fue en el año 1517, es cuando se recuerda ese momento en donde Lutero planta las 95 tesis en la catedral y como comienza el proceso de división. Bueno, cuando se cumplen 500 años, uno se pregunta qué vamos a hacer, porque estamos celebrando un momento de división. Bueno, el Papa hace un gesto muy bonito y que se va a Suecia, a Lund, que es como la ciudad donde está anclada, digamos, donde está la base de la Federación Luterana Mundial. Allí está como el centro de la iglesia luterana y entonces va él allá. No le dice vengan a verme o juntémonos, sino que el Papa va un día específicamente a Lund, a Suecia, se junta con la Federación Luterana Mundial, con las cabezas, y les dice unas palabras, como diciendo, yo vengo acá, si hace 500 años como que hubo un momento de separación, yo quiero en este instante, al cumplirse 500 años, yo mismo hacer un gesto de acercamiento. Fíjense ustedes el gesto, porque el Papa Francisco habla por los gestos más que con las palabras. Entonces el gesto es que él, en vez de separarse, lo que hace es acercarse. Y lo dice. Aquí tengo el texto donde él habló. Dice así. Cuando le preguntan, bueno, ¿qué
¿qué es lo que nos quiere decir acá? Y él dice, a mí me viene a decir solo una palabra, acercarme. Mi esperanza y mi expectativa son las de acercarme más a mis hermanos y hermanas. La cercanía hace bien a todos. La distancia, sin embargo, nos hace enfermar. Se necesita aprender a trascender para encontrar a los otros. Si no lo hacemos, también nosotros nos enfermamos de división. Mi expectativa es la de conseguir dar un paso de acercamiento. Eso es lo que quería, solamente acercarme. Y después continúa. Me viene a la mente en dos palabras, reforma y escritura, de Lutero. Dice, de Lutero me vienen dos palabras, reforma y escritura. Reforma y escritura son las dos cosas fundamentales en las que podemos profundizar, mirando la tradición luterana. Creo que las intenciones de Lutero más bien no eran equivocadas, sino que era un reformador. Él quería una reforma y tenemos que volver a pensar en la conversión, en la reforma en el fondo. Entonces diciendo, mire, yo me vengo a acercar porque en el fondo, creo que Lutero lo que tenía era un deseo de reforma y si nosotros nos volvemos a juntar en la reforma en el sentido profundo de conversión, de cambiar, de mejorar, entonces nos vamos a acercar. Pero el gesto inicial del Papa el año 2017 es acercarse. Vean ustedes ese primer gesto, muy bonito. Y creo que siempre el primer paso lo tiene que dar uno. Para cualquier camino de unidad, el primer paso lo da uno, acercarse, moverse. El segundo gesto importante ya es un gesto general, que es en todos los viajes que hace el Papa, en todos los viajes, en esto sigue lo que había hecho también Juan Pablo II, ¿no? Dice, en todos los viajes que hace el Papa se encuentra con los pastores ortodoxos y de las iglesias orientales. O sea, él tiene, porque el Papa Francisco ha ido a muchos lugares del Oriente, entonces se encuentra en todas partes y tiene un encuentro con los patriarcas ortodoxos. Él tiene mucha preocupación por el encuentro con los ortodoxos. Y ha tenido muchos. Recuerden ustedes que cuando el Papa fue a México, se detuvo en Cuba para encontrarse con el arzobispo de Moscú, Cirilo. Y allí entonces se encontró con él y le dijo, tenemos que encontrarnos. Entonces, el Papa tiene una gran preocupación por el encuentro con la Iglesia Ortodoxa. Ustedes saben que el ecumenismo con el mundo ortodoxo ha costado muchísimo, porque en general el pueblo ortodoxo no está muy deseoso porque siente que el mundo católico como que lo ha despreciado siempre, y la historia lo demuestra. Entonces, entonces el Papa tiene una especial preocupación. Entonces, fíjense, una vez, entonces, cuando él fue a Armenia, en realidad fue a Georgia y a Azerbaiyán, y entonces estaba la iglesia, ahí están los católicos armenios, que son ortodoxos armenios, pero hay también algunos armenios que están unidos al mundo católico y otros armenios que son ortodoxos. Entonces, porque en el mundo ortodoxo hay, de todas estas iglesias de rito oriental ortodoxo, hay algunas que se mantienen separadas y por lo tanto son lo que llamamos ortodoxos, y algunas se han unido a la iglesia católica y les llamamos católicas de rito oriental, pero son del mismo rito de ellos, pero unidas al Papa. Entonces, se da esa realidad. Entonces el Papa, cuando visitó allá en su viaje a Georgia y a Azerbaiyán, él dice lo siguiente: terminada la misa, dice el Papa, cuenta él, he invitado a subir al Papa móvil a su excelencia y también al obispo de la Iglesia Apostólica de Armenia de la misma ciudad. Éramos 3 obispos: el obispo de Roma, el obispo católico oriental armenio y el obispo ortodoxo armenio apostólico. Los 3 es una bonita, dice Macedonia, o sea, como una especie de tutti frutti, ¿no? O sea, puras frutas juntas, ¿no? Hemos dado una vuelta y después nos bajamos. O sea, ¿qué es lo que es el gesto? O sea, se ha pegado que el Papa siempre anda en Papa móvil. Y cuando anda en el Papa móvil, siempre, si va a un país, en el Papa móvil va el Papa y va el arzobispo del lugar. Por ejemplo, si fuera a Madrid, estaría el Papa, bueno, ustedes se recuerdan cuando estuve en Madrid. Entonces, el Papa, los papas que han estado. Entonces, está el Papa y va el obispo, ¿no? Al lado. Sea Ruoco antiguamente o sea anteriormente otro, ¿no? Entonces, y entonces va el Papa con el obispo y entonces, pero ¿qué es lo que hizo el Papa Francisco cuando fue a Armenia? Digamos, cuando fue ahí a Azerbaiyán. Entonces, se subió al Papa móvil y subió al obispo de Armenia, que era armenio católico,
pero además hizo subir al obispo protestante ortodoxo al Papa móvil, y andaban los tres juntos. O sea, un gesto de unidad muy precioso, porque en el fondo, él dijo el Papa, el obispo del lugar, dice en el fondo, es el católico y el ortodoxo, porque ambos son obispos verdaderos, tienen un pueblo de Dios verdadero. Por lo tanto, los tres venimos los tres, el Papa, obispo universal, y los dos obispos, el católico y el ortodoxo, en del lugar. Un bonito gesto que hizo el Papa. Y después continúa con esto mismo, dice, tenemos que conocernos nuestras tradiciones para comprenderlas y para aprender de ellas. Por ejemplo, dice, los católicos podríamos aprender de la colegialidad episcopal y de la sinodalidad propia de las iglesias ortodoxas. O dice incluso, y también podemos ponernos ya de acuerdo en cosas más sencillas, como por ejemplo, fijar un lugar, una fecha común para la Pascua, como signo de unidad. Ustedes saben que los ortodoxos y los católicos celebramos la Pascua en distintas fechas, y dice, al menos pongámonos de acuerdo en la fecha, porque eso es lo mínimo que se puede pedir para buscar caminos de unidad, la misma fecha de la Pascua, que es la fiesta tan importante para todos nosotros. Y por supuesto, un momento importantísimo con los ortodoxos fue, como ya dije, el encuentro con Kirill, el patriarca de Moscú, que se juntó en La Habana. Y fíjense ustedes que el Papa de Roma, con el Papa de Moscú, con el obispo de Moscú, con el patriarca de Moscú, nunca se habían visto. Desde que se fundó la iglesia de Moscú en Kiev, que ahora es Ucrania, desde que se fundó allí la iglesia católica, la iglesia ortodoxa, cristiana ortodoxa, hasta el día de hoy nunca se habían encontrado papas, hasta que se encontró el patriarca de Kirill con Francisco. O sea, un gesto también precioso. Ese es el segundo gesto que quería mencionar. El tercer gesto, que también es muy bonito, es que el Papa, el año 2017, cuando se cumplieron 50 años de la renovación carismática, yo no sé si en Madrid habrán muchos o pocos cristianos católicos de la renovación carismática, pero en Latinoamérica hay muchos, en Argentina muchos, y el Papa les tiene mucho aprecio. Entonces, cuando se cumplieron 50 años de la renovación carismática en el mundo, él invitó a una vigilia en Roma, inmensa vigilia, una vigilia enorme, con gran visión, y entonces, como los carismáticos tenían mucha relación con los pentecostales para sus encuentros, también los invitó a ellos. Entonces hizo una gran vigilia con carismáticos, con pentecostales en Roma, y el Papa ahí presente. Y entonces el Papa cuenta una historia, y ahí dice, dice el Papa, yo también me he convertido en varias cosas, y una de ellas esta, dice, y cuenta esta historia. Él lo dice ahí en esa misma ocasión. Dice, la renovación carismática, dice el Papa, en Argentina tuvo en el mismo Papa, cuando era obispo de Argentina, uno de los principales opositores. Y dice, yo prohibí, dice el Papa, yo prohibí a los jesuitas que se metieran con ellos, con los carismáticos. Sin embargo, continúa, hoy pienso lo contrario, cuando las cosas están bien hechas. O sea, yo también he sufrido un proceso de reconocer lo bueno que la renovación carismática ha dado a la iglesia. Se convirtió en el fondo, dice. Y cuenta entonces que mientras fue arzobispo de Buenos Aires, entre el 992 al 2013, además de celebrar una vez al año una misa con la renovación carismática, tuvo una iniciativa de diálogo en la línea de la renovación carismática, pero abierto a todos los demás. Entonces, en ese sentido, él tiene como una también preocupación por, a través de la renovación carismática, llegar a los pentecostales que en general no están participando del ecumenismo. Ese sería como el tercer camino o hito que yo quería mencionar. El cuarto hito tiene que ver con la teología. Porque si ustedes se fijan, yo he hablado de muchas cosas, pero no he dicho cuáles son los temas teológicos, dónde están las reuniones teológicas. El Papa es un hombre práctico, tiene su teología, pero la teología la enseña a través de gestos y de cosas prácticas, dejando a los teólogos que reflexionen. Hay personas que le puede gustar más esto, hay personas que le gusta menos, pero él es así, y este es el Papa que Dios puso en la iglesia ahora, y es el camino que nos está mostrando él. Entonces, él también dice, no me opongo a la teología y a pensar en los temas teológicos, pero vamos con lo primero, con el caminar juntos. Pero así todo le da la importancia que corresponde a la teología en un cierto sentido. Y aquí hay un texto que voy a leer. Entonces él dice,
Le preguntan por la teología, o sea, qué temas teológicos tenemos que discutir con los protestantes para ponernos de acuerdo, porque hay muchos temas en que no estamos de acuerdo, que es la iglesia, que la iglesia es sacramento, el valor de la Eucaristía, el valor de cosas tan centrales como esa, el valor de la tradición, el primado, o sea, hay muchos temas teológicos muy importantes que no estamos de acuerdo y tenemos que llegar algún día a un acuerdo precisamente para la unidad. Pero el Papa dice, sí, pero primero partamos por lo primero, estemos juntos, querámonos, y ya luego entraremos a los temas teológicos. Entonces, en ese contexto dice lo siguiente, dice, es muy importante que los teólogos estudien, se pongan de acuerdo y expresen el desacuerdo, o sea, digan en qué nos diferenciamos. En el intertanto, sin embargo, el ecumenismo se hace caminando. En el fondo, él piensa que el diálogo teológico, por necesario que sea, definitivamente no es el centro del camino a la unidad. Dice, nunca podremos hacer la unidad en un congreso de teología. Bien, puede ser discutible que le dé tan poca importancia a lo teológico, es verdad, pero yo creo que él está acentuando, no es que está minimizando lo teológico, sino que lo valora, pero está diciendo, no nos vamos a... El punto, y yo quiero salvar lo que él quiere, el punto del camino de unidad no va a partir porque nos pongamos en primer lugar de acuerdo con las ideas y ahí nos unimos. No, dice, es al revés. Primero querámonos, primero valorémonos, primero hagamos cosas juntos. Y eso, misión juntos, actividades juntos, caridad juntos. Y cuando nos conozcamos bien, habremos hecho muchas actividades juntos, caridad juntos, nos vamos a querer, va a ser mucho más fácil, dice, ponernos de acuerdo en las cosas teológicas. Ese es el punto. O sea, en lo teológico es como un paso segundo a una acción primera. En eso el Papa es latinoamericano puro, porque el latinoamericano dice siempre, primero es la praxis y después el pensamiento. No es que se opongan, pero yo hago y al hacer comprendo. No es al revés. Es discutible epistemológicamente, pero es una acentuación importante en el sentido de que yo aprendo haciendo y el hacer me enseña. Eso es lo que el Papa tiene. Este es el cuarto punto muy central para entenderlo. En quinto lugar, cuando se cumplieron 70 años de la formación del Consejo Mundial de Iglesias en Ginebra, él fue a Ginebra. Al igual como ha habido a Lund por los luteranos, para el Consejo Mundial de Iglesias, que son todas las iglesias del mundo cristianas que tienen su centro en Ginebra, ustedes lo conocen bien, el Papa también fue a Ginebra y se acercó a ellos y dio un discurso y quiso visitarlo. O sea, el Papa ha hecho dos gestos donde él va hacia el mundo protestante, para decir, el Papa quiere acercarse a ustedes, a los luteranos y en Ginebra al mundo protestante, diríamos, calvinista. No es solo, pero de alguna manera es como el centro, ¿no?, del mundo calvinista, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen como el mundo el luterano y los dos grandes reformadores están como visitados en sus lugares, si ustedes quieren. El sexto gesto, que es un gesto muy simple, que hace un par de años nombró a San Ireneo doctor de la unidad, o sea, lo nombró doctor de la iglesia, eso era un padre de la iglesia muy famoso, y lo nombró doctor de la unidad porque Ireneo dijo, es un padre de la iglesia con el característica de ser doctor de la unidad. ¿Por qué? Porque Ireneo, fíjese que Ireneo, él era de Turquía, o sea, de Esmirna, hoy día es Turquía, en ese tiempo era como Grecia, o diríamos del mundo griego, de Asia Menor, pero griego. Entonces, era de allí, ahí se formó, él dice que era discípulo de San Policarpo de Esmirna, y ese San Policarpo era discípulo de San Juan Evangelista. O sea, dense cuenta que muy antiguo, del año 170. Y este Ireneo se formó allí y después emigró hacia Galia, a Lyon, actualmente, y allí fue nombrado después obispo. Entonces, él fue obispo en Occidente, habiendo sido formado en Oriente. Entonces dice, Ireneo es un modelo de unidad entre Oriente y Occidente. Y por eso lo nombró doctor de la unidad, como un modelo. Por lo demás, que Ireneo, San Ireneo, es el patriarca, el padre de la iglesia, el teólogo más importante en el mundo ortodoxo. Es como el primero de los grandes teólogos y como el referente fundamental. Entonces, que el Papa al referente fundamental de Oriente lo nombra como doctor de la unidad y doctor de la Iglesia Católica, está haciendo un gesto de unidad también muy bonito. Y finalmente, el Papa, a pesar de todo este camino ecuménico, él no se ha olvidado nunca del diálogo interreligioso, que no es lo mismo, pero quiero decir que tiene una relación, porque también es el diálogo con otros.
Y el Papa entonces siempre que ha ido a otras partes del mundo, por ejemplo, este año en agosto, septiembre fue a Mongolia, se recuerda que estuvo en Mongolia. Mongolia es un país que tiene menos del 1% cristiano. Y sin embargo va a Mongolia a visitar a esos poquitos cristianos. Pero allí hace un encuentro interreligioso y se junta con todos los jefes de todas las religiones y tiene un momento de encuentro, de diálogo, como diciendo, la religión nunca tiene que ser motivo de división. La religión tiene que ser motivo de unidad. Si tenemos distinta religión, bien, eso depende de la conciencia de cada cual. Pero el hecho que tengamos religión ambos tiene que ser motivo para que nos ayude a unirnos, porque ambos creemos en algo superior. Entonces, la religión nunca puede ser motivo de división, tiene que ser siempre motivo de unidad, porque precisamente la religión es lo que nos une a los demás creyentes en la trascendencia que nos juzga a todos. Entonces, vean ustedes que el Papa ha tenido también un gesto también hacia el diálogo interreligioso, pero eso supondría otra charla de otro tema, que sería el diálogo interreligioso en el Papa Francisco. Así que yo me quedo hasta aquí y les dejo entonces ahora, ustedes me dirán, las hermanas me dirán, las misioneras de la unidad me dirán cuánto tiempo hay para un momento de diálogo.